Me, me afectó el micrófono. Bueno, vieron que Ruth fue la impulsora del equipo que ganó la... Tiene una unción especial, la unción del bonobón. Qué lindo que podamos estar juntos, estamos muy contentos de poder acompañarlos, de poder compartir este fin de semana con ustedes. Oímos muchas cosas muy lindas de lo que Dios está haciendo entre ustedes y a través de ustedes para tocar la vida de otras personas. Eso nos pone muy contentos. Amigo olvidado, vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental. Ustedes que son a quienes se les está confiando el trabajo de seguir extendiendo el reino, de seguir trabajando, de seguir llevando adelante las diferentes iniciativas de la congregación. En el bautismo dice, y Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Pregunto, ¿por qué se da esta situación? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Cuál es el significado del Espíritu descendiendo sobre la persona de Jesús en el inicio de su ministerio? ¿Han pensado alguna vez sobre eso? ¿Nos ayudás, Gustavo? Vos lo tenés súper claro. ¿No? ¿Por qué desciende el Espíritu de Dios sobre la persona de Jesús en el inicio de su ministerio? ¿Perdón? ¿Como el cumplimiento de una profecía, me estás diciendo? No te estoy escuchando muy bien. Ok, bien. Una unción. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu en la vida de Jesús? Quiero que leamos juntos los textos que específicamente hablan de la obra del Espíritu en la vida de Jesús. Dice que Jesús fue concebido por el Espíritu. Dice que Jesús fue ungido por el Espíritu. Dice que Jesús, cuando fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando Jesús inició su ministerio, dice que se movió en el poder del Espíritu. Dice que cuando los discípulos volvieron y Jesús vio las cosas que los discípulos estaban haciendo, se regocijó en el Espíritu. Dice la palabra que Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio por el Espíritu. Dice que Jesús fue resucitado. Romanos capítulo 8 dice que Jesús fue resucitado por el Espíritu. Y primera de Timoteo 3 dice que Jesús fue justificado por el Espíritu. Pregunto yo, ¿el Espíritu tenía algún rol importante en la vida de Jesús?
Yo creo que cuando el Espíritu desciende sobre Jesús, Dios está señalando, está indicando cuál va a ser el motor del ministerio de Jesús. ¿Cuál va a ser la forma en que Él va a llevar adelante el ministerio? Lo va a hacer por medio del Espíritu. Y estos son los textos que hablan específicamente del lugar del Espíritu, pero escuchen las palabras de Jesús. Cuando Él habla de la forma en que Él hace el ministerio, dice, mi enseñanza no es mía, es de aquel que me envió. Es decir, no estoy hablando las cosas que a mí se me ocurren, estoy hablando las cosas que aquel que me envió me ha pedido que hable. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo. ¿Cómo es eso de oír? ¿Cómo oye Jesús? Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es esto de que escucha? Yo creo que es una referencia a que el Espíritu lo orienta en cuanto a cómo debe juzgar. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir. Es posible que pensemos que Jesús, antes de dejar los lugares celestiales, memorizó todo lo que necesitaba enseñar. Y que por eso Él dice, yo hablo lo que mi Padre me mandó decir. Pero creo que es más probable que Jesús enseña conforme al Espíritu le va revelando lo que tiene que enseñar. Miren este otro texto. En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Y cómo ve lo que el Padre está haciendo? ¿Cómo ve lo que el Padre está haciendo? ¿Cómo discierne lo que el Señor está haciendo y se une a esa obra que el Señor está haciendo? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del Espíritu. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y ¿qué dice? Le muestra todo lo que Él mismo hace. Esto es, si recuerdan la historia de Cornelio, esto es lo que pasó con Cornelio. El Señor se acerca a Cornelio, a Pedro, y le muestra lo que está haciendo en la vida de Cornelio. Y dice, mirá, necesito que te sumes a lo que yo estoy haciendo en la vida de Cornelio. ¿Se acuerdan que Cornelio, un ángel lo visitó y le dijo, anda a mandar a alguien que te va a explicar cómo es este mensaje, esta verdad? Y entonces, a la misma vez, el Espíritu le habló a Pedro y le mostró lo que el Padre estaba haciendo en la vida de Cornelio para que Pedro se una. Es a través del Espíritu que se logra ese discernimiento, esa capacidad de moverse en la misma dimensión que el Padre se está moviendo. Y el Señor nos dice a nosotros, así como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Es decir, si yo analizo cómo envió el Padre a Jesús, y la respuesta
de la Escritura parece ser lo envió en el poder del Espíritu. Entonces, cuando nos envía a nosotros, también nos envía a que nos movamos en el poder del Espíritu. Nosotros también debemos aprender a andar en el Espíritu. ¿Y por qué quiero compartir esto con ustedes, generación emergente? Porque si hay algo que me hubiera gustado que sea diferente en mi vida, es que alguien me enseñe a moverme más en el Espíritu. Me hubiera gustado que alguien me ayude a entender cómo hacer que el Espíritu sea parte de mi ministerio. ¿Cómo funciona esto? Jesús dice: el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y les recordará todo lo que les dije. Esta es la clave acá. Les enseñará y les recordará lo que yo les he enseñado. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, supongamos que nosotros queremos hacer una visita a un museo. Lo que hay adentro del museo nosotros no lo conocemos. Y entonces, para visitar el museo, alguien nos da un libro que tiene toda la explicación de lo que hay adentro del museo. A veces nosotros nos imaginamos que esta es la manera en que Dios nos dirige a nosotros. Entonces nosotros decimos: el Señor nos dio, su palabra. Entonces yo voy al museo y voy con mi manualcito y me encuentro frente a algo y empiezo a buscar. Esto debe estar en la página 231. Y como voy con mi señora, dice: no, me parece que eso está en la página 80. Y tratamos de entender, usando nuestro manualcito, qué es lo que estamos viendo. Y la forma en que nosotros creemos históricamente que de alguna manera el Señor nos guía a nosotros, no, nos dio su palabra. Y a través de su palabra nosotros tenemos que tratar de entender y discernir su mover y su voluntad para nuestra vida usando la palabra. Pero la forma en que normalmente se guía una visita al museo es diferente. Miren lo que dice esta traducción del texto de Juan 16. Sin embargo, cuando venga el amigo, el Espíritu de verdad, Él los tomará de la mano y los guiará a toda la verdad que existe. Es decir, no me está diciendo: tomá, acá tenés un manualcito, yo voy a estar acá a la salida, si tenés alguna duda, pregúntame cuando salgas. La orientación que Él quiere darle a mi vida es más parecido a esta guía. Es decir, nosotros recorremos y hay una persona que en cada lugar nos va indicando y nos va explicando qué es lo que estamos viendo. Porque Jesús habla de la tarea del Espíritu, lo habla como alguien que nos va a acompañar, un amigo que va a estar a la par nuestra y que va a estar caminando con nosotros en el día a día. Dice el apóstol Pablo, Romanos 8, porque todos los que... ¿Qué? Nuestra cultura evangélica dice, porque todos los que poseen el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Pero esta palabra, todos los que son guiados, significa que hay alguien que le está dando dirección, que me está orientando, que me está moviendo por la vida y ayudándome a entender cómo tengo que moverme en diferentes circunstancias. Dice Pablo en Gálatas, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida. Y no complazcan los deseos pecaminosos de su naturaleza carnal. Dejen que el Espíritu los guíe. Y por eso, esta imagen que tengo, el Espíritu es el amigo que muchas veces está ausente en nuestras vidas. Porque no sabemos de qué manera relacionarnos con el Espíritu, ni darle participación al Espíritu en lo que nosotros estamos viviendo. Quiero usar una ilustración. Fui a la página de Facebook del profeta Samuel, es la única foto que encontré de él. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel? Cuando era chiquitito, vivía en el templo, estaba siendo formado y una noche escuchó una voz. ¿Se acuerdan? Samuel, Samuel, se despertó. ¿Y qué hizo? ¿Qué pensó? Me está llamando Elí, que era el profeta. Así que fue corriendo hasta Elí y Elí le dijo, yo no te llamé, volví a la cama. Así que volvió a la cama y otra vez escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y se levantó y fue corriendo y le dice, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te llamé, andate a la cama. Y una tercera vez escuchó esa voz. Y Elí se le prendió la lucecita, se le prendió la lámpara. Es Dios el que te está llamando. ¿Qué me dice eso? Lo primero me dice es que la voz del Espíritu fácilmente se confunden con otras voces. ¿Te ha pasado alguna vez que se te cruza una idea y vos decís, nah, es cosa mía? ¿Te ha pasado? Y te queda la duda dando vuelta, pero ¿y si es Dios el que me está tratando de decir algo? Pero es cosa mía. Y te quedás ahí dando vueltas y será porque la voz del Espíritu se confunde con nuestra voz y se confunde con las voces de las personas que están a nuestro alrededor, a tal punto que Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí. Y nos dice el texto, Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. En esta historia también observamos que Samuel necesitó de alguien que lo ayude a entender que en realidad el que le estaba hablando era el Señor. Por eso Dios nos ha insertado en una comunidad. Por eso Dios ha puesto personas que nos ayuden y que nos orienten para que nosotros aprendamos por el camino cómo discernir entre la voz de los que están a nuestro alrededor y la voz del Espíritu. Dice el autor de Hebreos, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Quería explicarles algo más profundo de la vida, dice, pero se me hace complicado explicárselo porque ustedes como que han perdido esa sensibilidad espiritual. Todos todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Y luego agrega este detalle, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. Miren qué interesante, para aquellos que por
la práctica. Han aprendido a discernir entre el bien y el mal. ¿Cuál es el ingrediente? La práctica. Y quiero proponerte en esta noche esta idea que es intrigante. Aprender a escuchar a Jesús requiere de práctica. Aprender a escuchar la voz del Espíritu requiere de práctica. Requiere de un proceso por el cual tengo que aprender a descartar situaciones en las que pensaba que era Él el que me estaba hablando y tengo que aprender a abrazarme a situaciones donde era realmente Él el que me estaba hablando. ¿Qué podemos hacer para crecer en esta área? Quiero sugerirles algunas ideas que nos pueden ayudar a amigarnos con la idea de que el Espíritu puede tener más protagonismo en nuestra vida, que el Espíritu puede ser más el que nos orienta y el que nos guía en nuestro andar cotidiano. Me encanta la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan esa historia? Pedro caminó sobre el agua. Se le cruza una idea. Jesús viene caminando hacia él y Pedro, que es arrebatado y que se entusiasma, dice, no, yo también quiero caminar. Y le dice a Jesús, Señor, yo también quiero caminar. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿has orado por este tema? ¿Has estudiado la palabra para saber si es la voluntad de Dios que camine sobre el agua? ¿Es así la historia? ¿Qué le dijo Jesús? Yo también quiero caminar. Vení. Es decir, tuvo una corazonada, se le cruzó una idea loca por la cabeza, pero decidió actuar sobre esa idea. Y Jesús le dijo, dale, vení. Vení. Y se largó a caminar sobre el agua. Después vio las olas, ¿se acuerdan? Y empezó a hundirse. Quiero decirte que nuestro enemigo más difícil de vencer es el miedo. Es el miedo. Como es un área donde no tenemos experiencia y donde no sabemos y donde tenemos temor a equivocarnos, el miedo nos gana y no hacemos nada. Cuando yo era el director de Apuntes Pastorales, publicamos un artículo de Rick Warren que tenía este título, Cometa al menos un error por semana. Y me llamó un pastor indignado, ustedes están haciendo apología del pecado, están invitando a la gente a que cometa errores. Y yo le pregunté al pastor, ¿leíste el artículo? No, dice, con ese título, ¿por qué no lees el artículo? ¿Qué es lo que estaba diciendo Rick Warren? Le estaba hablando justamente a un grupo de líderes en su congregación que se estaban formando. Y le dijo, cometan al menos un error por semana. ¿Por qué? ¿Quiénes cometen errores? Los que están aprendiendo. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Quién se subió a la bicicleta y nunca se cayó? No es que el precio de aprender a andar en bicicleta es caerse. El precio de aprender a andar en bicicleta es que le encontraste la vuelta y cuando llegás a la pared, como no sabés darte vuelta, te pegaste un porrazo contra la pared. Así aprendiste, cometiendo errores. Es que el cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Los que por la
práctica han aprendido a discernir entre el bien y el mal, dice el autor de Hebreos. ¿Y cuál es el problema de cometer un error? ¿Cuál es el problema de cometer un error? ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro se comenzó a hundir en el agua? ¿Qué hizo Jesús? No, le dijo Jesús. Vos no mantuviste los ojos puestos en mí, ahora arreglate como puedas. ¿Qué hizo Jesús? Le estiró la mano y lo sacó del agua y lo ayudó a aprender la lección que tenía que aprender de esa situación. Es que ese es nuestro Dios. Un Dios que nos acompaña y un Dios que cuando metemos la pata nos ayuda a aprender lo que tenemos que aprender y nos dice, sigamos en este proceso de aprendizaje juntos. Tengo que vencer el temor a cometer errores, porque si no cometés errores, no tenés la oportunidad de aprender. Es parte del precio de embarcarse en este proceso de aprendizaje. En segundo lugar, quiero decirte esto, no la pienses mucho. Cuando vos empezás a analizar, no, pero es cosa mía, no, pero capaz que te enredás y te mareás solo. A veces nosotros decimos, si Dios me hablara a mí clarito, clarito, yo hago lo que Él me está diciendo. ¿Vos pensás así? No, pero si Dios me habla acá, si un ángel se aparece acá y me dice, yo, pero nada. Quiero que pienses un segundo. ¿Cuántas personas te podés acordar de las palabras que Dios les habló clarito, clarito? Deme ejemplos. Pablo, otro, Moisés, Jeremías, Gedeón, Abraham, Sara. Y piensen en esas personas y tantas otras personas. ¿Cuántos de ellos dijeron, Señor, me encanta lo que me estás diciendo, ahí voy? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Dios le dijo, mirá, quiero que vuelvas al faraón. Dice, ni loco. Dios se le aparece a un profeta en el Nuevo Testamento, Ananías, y le dice, anda a hablar con Pablo. No, dice, pero este se come los creyentes para el desayuno. ¿Qué voy a ir? Dios se le aparece y le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive. Nínive era para el lado de Resistencia. Y fue a la terminal y se agarró un colectivo para Buenos Aires. Piensa en la cantidad de personas. Prácticamente no hay nadie. Jesús sanó a un leproso y le dijo, no le cuentes nada a nadie. Pero él, saliendo de ese lugar, empezó a contarle a todo el mundo. Piensen en Pedro. Aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Jesús le habló clarito, clarito. Pedro, hijo de Jonás, DNI 22.345.038, esta misma noche me vas a negar. Señor, no insistas. Si yo te estoy diciendo que no te voy a negar, no te voy a negar. Cuando Dios habla clarito, clarito, la mayoría de las veces nos ponemos a discutir con Él. Y la verdad es que en la vida, en general, la forma en que tenemos que discernir la voz de Dios es que vemos una situación en la cual parece que estamos frente a realidades que parecen muy iguales.
y cómo nos desaslamos de cuál es el camino y cuál es la instrucción de Dios para nuestra vida. Me gusta esta ilustración que usa mi Ruth. ¿Cómo sabes si una puerta corrediza se va a abrir o no se va a abrir? Viste que siempre, vos vas al shopping, siempre hay dos puertas que no funcionan y como vos no querés hacer el pavote que te lleva a la puerta puesta, te quedás ahí esperando que venga algún otro pavote para probar si la puerta... Pero la única forma de saber si la puerta se abre es acercarse. Y la única forma de entender si el Señor me está hablando o no es empezar a actuar sobre lo que Él, entiendo yo, me está diciendo. Tengo que moverme. Si me quedo en el análisis y en dar vuelta y pesar y mirar de un lado y del otro, no voy a discernir lo que Él realmente me está diciendo. Y esto me lleva al punto número 3. La palabra de Dios, el hablar de Dios, me da solamente la información que necesito para tomar el próximo paso. Es como el casco del minero. El casco del minero no ilumina hasta el fondo de la mina. Ilumina los próximos 5 o 10 pasos. Y yo camino esos 5 o 10 pasos y veo los próximos 10 pasos. Esta historia de cuando Dios mandó a Samuel a que ungiera un nuevo rey. ¿Se acuerdan? David, cuando lo desechó a Saúl. ¿Cómo le hubiera dado yo las instrucciones a Samuel? ¿Cómo se lo hubiera dado? Yo, que soy controlador, ¿qué hubiera hecho? Mirá, Samuel, te voy a mandar a un pueblo, Belén. Ahí cuando vos entrás al pueblo vas a ver que hay un montón de casas. Hay una casa verde, ahí vive un tipo que se llama Isaí. De los hijos de él yo me he elegido uno, pero te quiero advertir. No te pongas a mirar a los hijos porque el que yo he elegido es el último, se llama David. Le hubiéramos dado así las instrucciones. Pero Dios le dice, anda Belén, de la familia de Isaí me he elegido un hijo. Y lo mandó. ¿Por qué? Porque el ejercicio de confiar en el Señor también es una lección y una oportunidad de aprendizaje para él. Entonces él entró el primero, ¿se acuerdan? Entró el primero que era una cruza de Schwarzenegger con Brad Pitt. Tipo que le tenía músculo hasta en la ceja y dice, seguro que está adelante y Dios lo corrige. ¿Por qué? Porque Dios te va guiando paso a paso porque el Señor está formando tu carácter y tu capacidad de depender de Él. Entonces tomás el paso y el Señor le agrega revelación a eso que estás haciendo. Miren cómo sucedió en el libro de Hechos. Pablo y los colaboradores se dirigieron entonces a Frigia y luego a Galacia, y su plan era ir hacia el oeste, a la provincia de Asia, pero el Espíritu bloqueó esa ruta. ¿Cómo? No nos dice. Pero el Espíritu estaba presente en la vida de Pablo y lo bloqueó, no le dejó seguir avanzando. ¿Qué hizo Pablo? No puedo avanzar porque el Espíritu no me deja. ¿Qué hizo Pablo? Entonces fueron a Misia y trataron de ir al norte, a Bitinia. Sin embargo, el Espíritu de Jesús tampoco los dejó ir para allá. Ahora, ¿no hubiera sido más fácil que el Señor simplemente le diga, mira, no vayas para allá porque yo quiero que vayas para allá? Es que el Señor nos está formando y este proceso de aprender a discernir y ser guiados por el Espíritu es un proceso de aprendizaje. Dice entonces,
Siguieron por Misia hasta el puerto de Troas y en la noche Pablo tuvo un sueño y vio a un macedonio que estaba parado y le dice, pasa a Macedonia, ven a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol supo que tenía que ir para ese lado. Y entonces dice, enseguida pusimos mano a la obra y organizamos todo para ir a Macedonia. Todos los planes encajaban. Sabíamos que Dios nos había llamado a predicar las buenas nuevas a los europeos. Así actúa el Espíritu. Así obra el Espíritu. Y así es más fácil la obra cuando el Espíritu es el que está guiando mis pasos. El Espíritu nos ha sido dado como ayudador, como asistente, como guía para ayudarnos en el proceso de discernir el corazón de Dios y sus intenciones para nuestro ministerio. Y lo cuarto que te quiero decir es, anímate. Que tenés que jugarte. Tenés que jugarte. Quiero ir hacia vos. Dale. Y voy a usar una ilustración para esto. Me duele en el alma usar esta ilustración. ¿Quién es este hombre? Martín Palermo. Célebre, Martín Palermo. La única persona que erró 3 penales en un mismo partido. ¿Te acordás, Gustavo? Erró 3 penales en un mismo. Le dieron un penal, la pateó, la erró. Le volvieron a dar un penal a Argentina y el tipo agarró la pelota confiado. La volvió a patear, la volvió a errar. Increíble, insólito. En el partido le dieron un tercer penal a Argentina. ¿Y quién agarró la pelota? Martín Palermo. Si yo hubiera sido Martín Palermo, ¿qué hubiera hecho? Yo me vuelvo a Buenos Aires, me dedico a vender pancho. Me escondo abajo de una piedra, digo, no juego más a la pelota. Próximo partido. ¿Dónde estaba Martín Palermo? ¿Dónde estaba? Al lado del arco, esperando que alguien le pase la pelota. Y metió un gol. Y metió un gol que salvó a su equipo. ¿Qué nos dice esto? Para caminar con el Señor tenés que ser un poco cara dura. Tenés que ser atrevido, tenés que ser osado. Tenés que animarte a explorar cosas que no se ven claritos, pero si no las explorás, no vas a saber si es o no es el Señor el que te está hablando. Tenés que jugarte. Y para jugarte tenés que tener piel un poquito más gruesa, piel de rinoceronte. Tenés que largarte y decir, bueno, si me sale mal, me sale mal. Pero me juego igual. ¿Por qué? Porque quiero aprender a escuchar la voz del Espíritu y contar con la ayuda del Espíritu para ir como Jesús fue. Para ir en el poder del Espíritu, para ir de alguna manera cubierto, guiado y empoderado por el Espíritu de Dios. Si no tenés la ayuda del Espíritu, estás condenado a cometer muchos errores y andar en el ministerio a veces como si tuvieras los ojos vendados, porque es prueba y error. Y vas tanteando y vas probando diferentes alternativas y perdiendo mucho tiempo hasta que descubrís cuál es el camino. El Espíritu te puede simplificar ese proceso. Entiendo que esa es la razón por la cual el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Yo te voy a veces pedir que hagas cosas que te van a parecer alocadas.
Esto no es magia. Yo a veces estoy cortando el pasto. Entonces voy cortando el pasto, voy orando, voy pensando, estoy cortando el pasto y se me cruzó el nombre de alguien que hace rato que no lo... Es raro. Agarro el celular. Le mando un mensaje. Hola, le digo, ¿cómo estás? ¿Sabes que estaba cortando el pasto y se me cruzó tu nombre por la cabeza? Aproveché para orar por tu vida, para pedirle al Señor que te cubra con su gracia. ¿Cómo andan tus cosas? Le mandé el mensaje. Al rato me entra un mensaje de respuesta. Cris, no sabes lo oportuno que fue recibir tu... Estoy pasando un momento durísimo. Fue el Señor el que me inquietó. No le dije, el Señor puso tu nombre en mi cabeza y por eso yo te... Pero hice algo con ese sentir que se me cruzó por la cabeza. El otro día me acosté a la noche y cuando me acosté se me cruzó una idea por la cabeza y no le di bolilla. ¿Viste cuando estás medio... A la otra mañana caminando con mi esposa orando, me mostró que esa idea que yo descarté en realidad era el Señor que me estaba diciendo que tenía que hacer algo. La práctica. Yo quiero tener esa ventaja. Yo quiero contar con todos los recursos que el Señor tiene para mí. Y uno de los recursos extraordinarios que tenemos en el ministerio es la ayuda del Espíritu. Pero somos como Samuel. Necesitamos aprender a discernir la voz del Señor. Para que no quede librado a nuestra inteligencia, que es muy pobre y es muy limitada. Gustavo, ¿querés agregar algo? ¿Querés decir algo? ¿Nada? Vamos a ponernos en pie. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por el regalo de tu Espíritu. Señor, ¿será que durante mucho tiempo el Espíritu ha estado ausente de nuestra vida espiritual, de nuestra experiencia en el ministerio? Queremos darte participación. Queremos movernos en el Espíritu porque Pablo nos anima a dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas. Y Señor, sin duda, parte de esa guía del Espíritu viene a través de tu palabra. Gracias por tu palabra. Pero Señor, vos tenés algo más para nosotros. Queremos abrirnos, queremos perder nuestros temores, queremos, Señor, aprender a través de la práctica cómo empezar a discernir la voz del Espíritu. Y queremos, por supuesto, Señor, obedecer al Espíritu.
en cosas prácticas, Señor, en cosas que tienen que ver con nuestro andar cotidiano. Queremos que tu Espíritu nos recuerde tu palabra, que tu Espíritu traiga revelación, que tu Espíritu traiga palabra a nuestras vidas, que nos ayude a vivir conforme a tu propósito para nosotros. Señor, llévanos a una nueva dimensión en nuestra relación con vos. Queremos usar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para hacer bien la obra que vos has confiado en nuestras manos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por el privilegio de ser socios tuyos en la extensión del reino. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amén.